bacteriana. Y la adhesión bacteriana, si se fijan en la foto, va a ser el primer paso para la colonización. ¿Por qué? Para que una bacteria pueda provocar enfermedad, primero necesita unirse a ciertas células, necesita una unión a las células, y eso lo hace mediante mecanismos de adhesión celular. La bacteria o las bacterias presentan muchísimos de lo que son estos mecanismos. Las bacterias presentan algo que son los pilis, y los pilis presentan adhesinas que logran utilizar los receptores de la membrana celular para poder unirse. La membrana externa, aquí también puedo mencionar los ácidos teicoicos de las bacterias gram positivos, que les había explicado que sirven para la adhesión celular, para poder pegarse a las células. Y esto, chicos, es importante, sí, porque si una bacteria se une de forma correcta con las células urinarias, me va a provocar una infección urinaria, ¿cierto? Si esa bacteria se une a lo que es una válvula cardíaca, entonces, ¿qué me va a provocar? Me va a provocar endocarditis. Si tiene esa bacteria la capacidad de poder unirse a cierto o a cierta célula, y a esta capacidad se le llama tropismo celular. Muy importante que sepan lo que es el tropismo celular, porque dependiente a eso, una bacteria me va a producir o no lo que es una enfermedad en ciertos sitios. Por ejemplo, la Escherichia coli se adhiere a lo que es el epitelio urinario mediante fimbrias, y la predilección es justamente por el epitelio urinario. Cuando E. coli esté en el intestino no se puede unir muy bien. Si está en el epitelio urinario, sí, por la presencia de estas fimbrias, ¿sí? También hay los factores que se llaman adhesinas. Y tiene sentido que las adhesinas sean una propiedad para que la bacteria se adhiera a células, ¿sí? Y aquí hay varias, así que vamos a hablar en su momento de mecanismos de adherencia. Aquí estoy mostrando solamente un mecanismo, ¿sí? Y ahora voy a mostrarles algo que es importante que sepan, lo que son los biofilms. ¿Alguien sabe lo que son los biofilms, chicos? Biofilm. Así. Biofilm. ¿Alguien sabe lo que son? ¿Perdón? Filamentos que tienen la bacteria para adhesión. Va más que protegen. va por ahí. Y ahorita les voy a mostrar un cuadrito. Es como ahorita les voy a mostrar. Hay ciertas bacterias que producen biofilms.
Y estos biofilms, ahí estoy pegando la imagen, porque esto no está en el libro, pero lo considero que es súper importante. Ahí está. Ustedes tienen una bacteria, ¿sí? Esa bacteria, lo que es esa bacteria, se adhiere a algún tejido. O no necesariamente puede ser un tejido, también puede ser una sonda, una superficie, un catéter. Y las bacterias se agregan, se juntan todas las bacterias y luego generan una capa protectora encima. ¿Por qué creen que sea importante esto? La presencia de un biofilm. Sí, ¿cómo? ¿Por qué? Protege. ¿Ustedes creen que esta membrana de aquí, que es este biofilm, protege? Sí, forma una barrera, forma una muralla entre el lugar en el que se ha colonizado y lo que es el medio externo. Y hay varias bacterias que forman biofilms sobre sondas, sobre catéteres, sobre prótesis. ¿Y qué pasa? Se forma un biofilm y luego se van liberando varias bacterias. Y yo mato a estas bacterias que se han liberado, pero yo no puedo matar el biofilm. Y me es complicado poder tratar una infección. Y si es, por ejemplo, una sonda, yo si utilizo antisepsia o también asepsia, puede ser que no rompa ese biofilm. Y si no rompo el biofilm, ese catéter va a estar infectado y puede seguir infectando, ¿sí? Por eso necesitamos esterilización, lo que es esterilización, para romper las biopelículas o biofilms. ¿Y cuáles son estas bacterias? Para que ya sepan. Los estreptococos, estafilococos forman biofilms. Pseudomonas aeruginosa forman biofilms. Y tengo uno que es bien interesante, que es el Streptococcus mutans. Y chicos, ¿alguien ha escuchado hablar del Streptococcus mutans? Es el que forma las caries. Y por eso es tan complicado a veces deshacerse de las caries, porque forman biopelículas. ¿En dónde? En el diente. Entonces, ¿qué necesitamos? Ir a que nos raspen el diente directamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se forman biopelículas ahí. Y esos metabolismos degradan lo que es el diente. ¿Sí? Entonces, es muy importante que sepan la formación. ¿Por qué? Porque esta biopelícula, ¿qué me va a dar? Mayor resistencia. No tanto, resistencia no solo a los antisépticos, sino también al sistema inmune. Se pueden formar en el cuerpo biopelículas, sobre todo en prótesis. Le pongo una prótesis al paciente, estaba por algún momento infectada, listo, me genera una biopelícula y me genera problemas a largo plazo. Una consulta, ¿qué tipo de prótesis tiene? Prótesis ortopédicas o prótesis cardíacas. Ortopédicas en general. Ortopédicas como la de rodilla, cadera, las más frecuentes. Internas. Claro, internas. Internas, prótesis ortopédicas internas. No es la Buena pregunta, bien. Y esto me puede dar a que una bacteria puede generar una infección crónica. ¿Por qué? Porque fíjense, madura este biofilm y me va liberando a cada rato bacterias. Y se vuelve a cerrar, libera bacterias y se protege. Entonces,
es bien complicado, ¿sí? ¿Está claro entonces lo que son las biopelículas o los biofilms? ¿Sí? Es un mecanismo patogénico muy importante. Lo que es adherencia ya hemos mencionado entonces, ¿sí? Y ahora, para finalizar, vamos a hablar un poquito de lo que es invasión, porque ya no vamos a tener más tiempo. De ahí vamos a ver mecanismos de lo que es evasión. Cuando hablamos de lo que es invasión o los mecanismos de lo que es invasión, ya no se refiere al primer paso, que es la adherencia, sino a la forma en la que la bacteria puede ingresar a la célula, ¿sí? Porque hay bacterias que pueden ser bacterias intracelulares que necesitan entrar a la célula para poder multiplicarse, hacer fisión binaria, o hay bacterias que son intracelulares facultativas, que lo que hacen es ingresar a la célula y luego salen y luego vuelven a entrar. O sea, se pueden entrar en los, que estas están como afuera como adentro de la célula, pueden reproducirse en las dos, pueden multiplicarse en las dos. Entonces aquí no vamos a hablar mucho al respecto, ¿sí? Facultativo es una característica que puede ser más. Ahora vos estás ahí, estás malinterpretando con lo que es aerobio facultativo, o lo que es anaerobio. Ahí sí me refiero a lo que es el oxígeno y su uso, pero en este caso es facultativos relacionados a si pueden o no entrar a la célula. Entonces, ¿cuál va a ser el término? Va a ser este término intracelular facultativo. Significa de que puede estar adentro, como que también puede estar afuera. Si hablo de metabolismo o de lo que es anaerobio facultativo, eso significa de que puede vivir sin oxígeno, pero también con oxígeno. Y bueno, es la palabra facultativa que se puede referir a los dos. ¿Está más claro eso? Entonces, vamos a hablar sobre los mecanismos que una bacteria puede tener. Lo primero es la adhesión. Fíjense que aquí ya la bacteria se encuentra bien unida mediante fimbrias, pilis, membrana externa, bla bla bla, los ácidos teicoicos, etc. Aquí la bacteria puede generar un proceso llamado endocitosis. Puede formar una vesícula y directamente puede pasar adentro de la célula. Y este proceso lo hace utilizando receptores y también proteínas, que lo que hacen es engañar a la célula de que son otra cosa para que se produzca la endocitosis, ¿sí? Son mecanismos bastante interesantes que en estos tienen que ver mucho las proteínas. Y por otro lado hay otro mecanismo en el que la bacteria genera una vesícula y se multiplica en la misma vesícula. Y al generar vesículas y multiplicarse tanto, la vesícula se rompe y se liberan estas bacterias al exterior para seguir infectando otras células. Acuérdense que las bacterias igual utilizan los nutrientes de la célula para poder vivir, si no, no habría infección. Las bacterias utilizan nuestros nutrientes para poder sobrevivir: oxígeno,
glucosa, hierro, incluso algunos aminoácidos, ¿sí? Necesitan de nosotros para poder vivir. Si la persona muere, ya no hay enfermedad, ya no hay en quién. Y esas bacterias usualmente mueren o son reemplazadas por otras bacterias que se alimentan de células muertas, ¿sí? Pero que esas no generan enfermedad, no son iguales, ¿sí? Y hay también una tercera manera, que es la invasión celular persistente, que suele ocurrir esta con el Mycobacterium tuberculosis. El Mycobacterium es engullido por un macrófago, se genera una vesícula y el Mycobacterium permanece ahí en el macrófago, feliz, durmiendo, se queda en estado latente. No se divide, no pasa nada, pero sigue ahí presente, ¿sí? Y a eso le podemos llamar invasión celular persistente. Y también hay un cuarto mecanismo que es directamente cruce de barreras por lesión. Si aquí hay una lesión entre estas dos células, por ejemplo en las lesiones traumáticas, la bacteria puede ingresar por el medio y puede dividirse ahí, ¿sí? Cruzando barreras fisiológicas, ¿sí? ¿Está claro, chicos, entonces esto? Ahora, hay un quinto más. Esto tiene que ver con los biofilms. Se pueden generar biofilms que sean intracelulares. O sea, una bacteria puede generar un biofilm adentro de la célula, ¿sí? Y esto puede ocurrir con la Escherichia coli cuando genera lo que son algunas infecciones en la vejiga. ¿Y con esto qué me puede causar? Infecciones urinarias recurrentes. Yo le doy el antibiótico, pero la persona nunca se ha curado en serio. ¿Por qué? Porque me ha generado un biofilm adentro de las células epiteliales. Y cada rato se va a liberar. Puede ser un mecanismo de las infecciones urinarias recurrentes. Entonces, en este caso, ¿qué se hace? Se hace lo que es un tratamiento antibiótico prolongado, para que el antibiótico siga ahí hasta que rompe el biofilm y se eliminen todas las bacterias. Y por eso el manejo es distinto cuando hay algunas infecciones urinarias recurrentes. ¿Por qué? Porque ahí yo puedo pensar de que hay un biofilm adentro de células epiteliales. Problemas, ¿sí? Les estoy por ahora pasando así varias características de en lo que es el Staphylococcus aureus, en lo que es E. coli como ejemplos. Cuando entremos a lo que es específicamente estas, vamos a volver a hablar de ellas, ¿sí? Y con eso terminamos hasta las 7:15, ¿no? Hasta ahí vamos a quedar, chicos. Entonces, siempre busquen correlación. La siguiente clase, que va a ser por Zoom, va a ser sobre mecanismos de lo que es evasión del sistema inmune. Repasen el sistema inmune o repasen este tema. Vamos a hablar de sistema de complemento, vamos a hablar de ozonización, vamos a hablar de macrófagos, etcétera, etcétera. Necesito que ya sepan bien o que repasen de su resumen.